la full, que nos toque la sala Gonzalo Martré, una autora al que admiramos profundamente y al que siempre recomendamos leer. Si ustedes no lo han leído y son de Hidalgo, pues la verdad les tengo una mala noticia, no sé cómo se pueden llamar hidalguenses, si no han conocido, atreverse a conocer la literatura de Gonzalo, que por cierto es parte también de los autores homenajeados de esta emisión 35 de la full. Como saben, bueno, Umbral para la Taiga es un libro de poesía. Esta presentación es pues, muy íntima, yo diría, porque lo va a comentar Leona Esperanza, que es hermana de León. Entonces, pues estamos en familia, como lo pueden ver, entre amigos. Y también, como estamos en esta celebración, pues vamos a hacer una pequeña dinámica al final, en vez de preguntas y respuestas así comunes, pues vamos a sortear o a regalar tanto un ejemplar de Umbral como el primer poemario de León, que se llama Sal de Alacrán, que también tiene mucho que ver con Pachuca y digamos su éxodo, ¿no? Ahora ya un Umbral es un cuento, un poemario mucho más expatriado, podríamos decirlo. Entonces esta dinámica va a ser al revés, o sea, León será el que les haga unas preguntas y que ustedes ya, pues el que responda, no va a decir que el que responda mejor, pero el que se busca a León, pues ya es León. Así que León, te toca ir pensando, ¿no? Aparte de lo que vas a decir, las preguntas, ¿vale? Muchas gracias por acompañarnos, le cedo el micrófono a Laura. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues primero que nada agradezco de tener este espacio. Siempre siento algo muy bonito y muy especial cuando tengo la oportunidad de presentar un libro de mi hermano, porque además pues fue León el que me impulsó a yo también dedicarme a este mismo camino, ¿no? El que me dijo, pues ven, acompáñame un día a la escuela de escritores, y ese día cambió mi vida, ¿no? Me enamoré y pues siempre te voy a estar agradecida por abrirme las puertas a este mismo universo que ahora compartimos, ¿no? Y se siente también especial porque creo que pues siempre he sido tu lectora desde el primer libro, desde los trabajos en la SOGEM, y voy conociendo tu universo cada vez más y más, y por eso me atrevo a decir que creo que Un Umbral para la Taiga es una obra mucho más concisa, con un universo bien definido. Creo que te superaste en este último libro y eso me enorgullece mucho, pues como lectora, como hermana, como compañera escritora. Entonces, pues primero que nada, muchas felicidades, y ahora les explico por qué creo esto, ¿no? Un Umbral para la Taiga es como un libro híbrido. De repente tiene ensayo, de repente tiene narrativa, de repente tiene poesía, y creo que eso es bien interesante porque ahí entonces te sales del canon literario que establece que debes atar a un solo género y entras a esta creación de algo extraño que nos saca de onda porque no estamos acostumbrados a leer literatura de este tipo, pero que llama la atención. Y además es muy interesante porque se convierte como en una colección de retazos que nos van formando una bitácora del poeta, ¿no? Como que es un poco como lo que hacía, y perdóname el lugar común, pero como lo que hacía Cortázar con Rayuela, ¿no? Que tenía por un lado la narrativa y por otro lado una serie de capítulos con citas, juegos de palabras, poemas que alimentaban a los demás capítulos, y acaba creando esto que es sumamente interesante, ¿no? Y unos textos complementaban a los otros, y creo que es lo que pasa aquí. Me llama la atención cómo empieza, ¿no? Tú empiezas describiendo este lugar que es Totalia, que es como un parque de diversiones, como un lugar lleno de maquinitas de juegos, como un museo de todo, pero de todo, ¿no? De todos los tipos de clima, de todos los tipos de regiones, de todos los tipos de naturaleza. Pero incluso también es como un museo de los recovecos que nos cuesta tanto explicar, pero que reconocemos fácilmente: el abismo, la nada, el vacío. Y tú como poeta exploras una mezcla de sensaciones atmosféricas que intentan explicar eso extraño que nos consume, esto que todos conocemos, pero que no sabemos describir, ¿no? Entonces aquí tú abordas temas muy interesantes: cómo se siente el vacío, explicado desde el desamor, desde el poema de Celeste, por ejemplo, ¿no? Que es todo menos el cielo. Me gusta mucho también que utilizas las diferentes regiones climáticas para crear un universo único en cada región, como el universo del pantano,
que en tu universo es una organización subterránea que sirve como red de comunicación para el resto del mundo. Y sin embargo, no dejas de estar tú en tu esencia, ¿no? Siempre esté tú con su universo musical, con su universo repleto de cultura popular, no dejas de estar aquí, como en el contorno de coral, que es un poema que me atrevería a leer ahora, porque les voy a spoilear un poquito el libro. Dice: toma un lápiz con tinta de espejo, traza un punto vacío y despertarán los misterios. Este lápiz fluorescente que planea un bosque convexo, traza vida y nacerán cementerios, sin ver la sal entre las orillas, sin ver las asperezas. Toma este óleo, dibuja un respiro profundo, traza el cielo y nacerán laberintos de planos calcáreos, de esta inmensa unidad habitacional, un cielo hipocampo, trilobite, alebrije, de contorno invisible y matiz abisal, un bolígrafo crustáceo y un pincel cefalópodo, un lápiz de nácar que difumina los secretos de las olas. Suelta el lápiz, suelta el trazo, suelta y disfruta el azul. Disfruta mirando la infinidad de tu esposo y entre las escamas contempla cómo el misterio se va emplumando. Este poema me gusta mucho porque de alguna manera hay palabras que siempre están en tu universo, ¿no? Siempre como este ritmo en el que intentas mezclar palabras curiosas, como cielo hipocampo, está la unidad habitacional, estás tú en este poema, ¿no? Y creo que es algo que me gusta y que tengo el privilegio de ver entre tu escritura, que entre más te conozco, más te veo aquí, esto eres tú, ¿no? Y eso me gusta mucho. También me gustaría compartir un segundo poema, que se llama Magenta, pero antes me gustaría compartir una reflexión. En este camino en el que León mezcla la ciencia con la poesía, nos encontramos con cosas bien difíciles, ¿no? Como qué pasa si nos enfrentamos como seres humanos a la soledad absoluta. En una presentación anterior comentaba que está esta antropóloga a la que alguna vez le preguntaron cuál es la muestra más antigua de la civilización, ¿no? Y ella menciona un fémur curado, un fémur reparado. ¿Por qué? Porque eso implica que hubo alguien cuidando a ese ser humano hasta que su hueso se volviera a formar, ¿no? Que lo alimentó, que lo esperó, que no continuó el viaje hasta que estuviera bien. Y entonces, esta muestra de cómo ayudamos al otro es lo que nos caracteriza como una civilización, ¿no? Pero qué chistoso que conforme va pasando el tiempo, como que damos un paso atrás. Ahora se considera más importante la dependencia, la autonomía, no volvernos animales sociales, estar bien como con nuestra soledad, ¿no? Y lo chistoso es que, de hecho, la vida funciona así, la vida siempre es impredecible y no nos podemos arraigar a nada porque vivimos en el constante cambio, pero eso va totalmente en contra de nuestra naturaleza y de la parte más primitiva de nuestro cerebro que nos dice siempre mantén vínculos que te cuiden, porque esa es la manera que tienes de sobrevivir, ¿no? La cosa es que el mundo no opera de esa manera en realidad, ¿no? De hecho, Tamara Tenenbaum, que yo la cité hace rato, mencionaba que cualquier intento del ser humano por mantener una seguridad, por mantener algo estable, es totalmente inútil. Y creo que lo abordas muy, muy bien en este poema, que se llama Magenta. Dice: querida Magenta, ¿podrías estar sola alguna vez? No lo diría por ti, sino por los humanos. Me sorprende mi propia especie al no soportar la corrosiva soledad, al hacer de la soledad un corrosivo brote, un ácido estomacal. El humano no soporta la ausencia, pero volvemos a ser biológicos, y la soledad es un asunto de selección natural. Cuando se extingue el sentimiento del amor, cuando la voracidad humana cabe con eso como un dingo, como un rinoceronte blanco, y que quiero decirte, querida niña Magenta, que no tarda mucho, es posible que la afectividad se acabe antes que el agua. Y cuando eso pase, las estadísticas marcan que el 98 o 99% de la gente morirá de soledad. El resto sobrevivirá a condiciones extremas y evolucionará, homo sapiens solitarios, homo aislados. Y te pregunto, querida niña Magenta, ¿podrías estar sola alguna vez? Ir al cine sola y tomarte de la mano, dejar de hablarle a tus demonios, invitarte a cenar a un restaurante caro, llegar sin pena a pedir mesa para uno. ¿Podrías pasar 6 meses sin besar a alguien, sin hacerle el amor a nadie más que a ti? ¿Podrías sobrevivir a la extinción,
ser apta en un eterno círculo polar? Querida Magenta, la soledad enloquece. Tal vez fue el precio que a Darwin le costó bañarse en trascendencia, a cambio de enloquecer entre reptiles de las Galápagos. Tal vez yo he probado la locura. Me he quemado el esófago más de una vez, asfixiado en las telarañas de mi mente, de latidos lamarquistas, de pasiones mutiladas. Y aún así, entre espinosas cordilleras de mi austeridad evolutiva y ermitaña, podría invocar a mi propia pesadilla, el filo de una daga en mi propio temple, y ante un huracán de toses secas, un coro amarillo de alfombra roja, ante el exilio de la ausencia intensiva y la caída de la humanidad en masas, sería el primer espécimen en caer, usando mi propia fiebre solitaria como una soga de alfileres. Querida Magenta de ojos zafiro y jade de cristal, quisiera preguntarte, caminando entre tanta gente ahora, desprendida de un olfato zoomorfo, sin necesidad de buscar nuevas voces ante la compañía de tantas especies, de tantas fronteras, y ante los ojos del mundo que te adora, ¿podrías estar sola alguna vez? Un aplauso para todas. Y pues ahora me gustaría hacerte la palabra, primero que tú digas lo que sé que quieres decir del libro y luego ya yo te hago algunas preguntas. Muchísimas gracias. Yo antes de hablar del libro quisiera hacer una dedicación. Esta presentación se la quiero dedicar a las y los estudiantes del Instituto de Artes de Real del Monte, porque hace poco pasó algo desafortunado. Yo soy egresado del instituto, de ese hermoso instituto, y creo que es un tema que no debemos olvidar, creo que es un tema que no debemos dejar pasar. Entonces quiero dedicárselos a las y los estudiantes del Instituto de Real del Monte. Y por el otro lado, creo que me acabo de enterar que son ustedes de Prepa 1, de este lado. Eso me dio un recuerdo muy bonito porque cuando yo vivía aquí en Hidalgo fui maestro de Prepa 1. Entonces me hicieron tener un bonito flashback de cuando fui también alumno de Prepa 1 y cuando después regresé a dar clases ahí. Ahora sí, hablando sobre el libro. Precisamente estamos hablando sobre un libro que trata de un museo infinito. Un museo que tiene los temas de todo el mundo, todos los temas del mundo. Se llama Totalia y es el umbral que abre este libro, el umbral que abre este museo. Y se cierra un umbral justamente en la taiga, que es la última sección de este museo. Este libro precisamente está dividido en ecosistemas como si estuviéramos recorriendo un museo de historia natural. Y precisamente la taiga es el último ecosistema de la última sección. Pero nos da una sensación de que pasas un umbral y vuelves otra vez al inicio del museo, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la sinopsis, es como el preámbulo y de qué se van a adentrar. Y precisamente como dijo Laura, es mi primer poemario híbrido, es decir, juego un poco con la narrativa, con el ensayo y con el falso periodismo o periodismo ficticio, con el falso ensayo o ensayo ficticio, con biografías de científicos que no existen, con textos que no sé qué son, pero no me interesa buscar qué son. Entonces, precisamente, creo que todos desembocan en poesía y la poesía también se vuelve otro tipo de texto. Y Un umbral para la taiga ofrece esto, una hibridación, un juego, pues al menos yo cuando lo creé, fue un juego infantil. ¿Por qué? Un umbral para la taiga se remite a cuando yo era niño y me gustaba ir a los museos. Y yo me quedaba impactado con las atmósferas de los museos. Desgraciadamente uno crece, va perdiendo esa magia infantil y es muy difícil recuperar pues ese impacto atmosférico o ese impacto que tenías cuando eras niño. Cuando hice un umbral para la taiga, me divertí como niño y fue lo más cercano a sentir esas atmósferas que sentía de niño cuando visitaba los museos. Un umbral para la taiga también evitó que cayera en la locura. Yo lo escribí durante la pandemia, durante el encierro. De hecho, durante los meses más fuertes del encierro, en donde nos daba miedo hasta salir a la tienda porque no sabíamos qué estaba pasando. Entonces yo estaba empezando a escribir esto y pues bueno, creo que evitó que cayera en depresión, locura o cualquier cosa. Bueno, no sé si quieres que me hagan una pregunta o quieren que les lea alguno de los textos. Hay uno que a mí me gusta mucho, personalmente como de este lado infantil,
El del contorno de color iba a leer, pero ya no. Le diste el spoiler. No, no te preocupes. Está súper bien. De hecho, ese, ahorita te pregunto por qué te gustó tanto. Tiene que ver igual justo con cuando estudié pintura en el Instituto de Artes, justamente el pincel y todo esto. Pero este poema que les voy a leer me gusta mucho, a mí incluso me conmueve mucho. Y pues también se nota como esta voz infantil, esta voz de haber regresado a la infancia. Se llama El Anfibio. El anfibio fue la primera criatura que aprendió a respirar con el corazón y se dio cuenta que en el océano bostezaban de nostalgia y salió del agua para encontrar una tormenta. El anfibio fue el primer animal en sentirse desterritorializado, el primero en ser dos, descubriendo la salida a la caverna y que afuera había un jardín prohibido. Habló con las coníferas y dejó una huella en los monzones. Le dio el nombre a las estrellas y la luna lo llamó Colón. El sol lo apodó Gilgamesh, pero la certeza lo nombró infante. Es así como tenemos, por los registros fósiles, que el anfibio fue el primer niño en la historia. Pues primero me gustaría preguntarte cómo fue este proceso, tanto de escribir un texto de esta naturaleza híbrida, como este territorio que me parece que para ti era un poco inexplorado, de mezclar la poesía con la ciencia. De hecho, eso es importante que lo menciones porque precisamente yo creo que sí considero que tengo una fuerte influencia. Hay tres poetas que a mí me han influido bastante, que son Mariel Damián, Isabel Zapata y Elisa Díaz Castello. O sea, para mí es así como me han marcado mucho. Y estas tres autoras han jugado con la poesía y la ciencia, y con, ¿cómo decirlo?, con la zoología, con los animales y la ciencia. Entonces, a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, en estos días actuales, en estos días, se hable de, ok, animales, inmediatamente Isabel Zapata. Se ha dejado a un lado el zoológico de Arreola y hoy se habla de Isabel Zapata. Entonces, sí, son tres autoras que a mí me marcaron y precisamente tengo la influencia, se nota la influencia. Y bueno, posteriormente, pues bueno, yo crecí creyendo que iba a ser biólogo, estaba muy seguro, cuando era niño que iba a ser biólogo. Y al último minuto decidí ser artista y creo que más satánico y peor decidí ser poeta. Y recuperé un poco este sueño por la zoología, la paleontología, los zoológicos, los animales disecados. Es más, por la fiebre de Jurassic Park cuando era niño. O sea, todas estas emociones que a mí me causaban, que yo me imaginaba de niño vestido con una bata blanca, que yo me imaginaba en un laboratorio, las intento recuperar. Pero también fue el momento que estaba pasando en este 2020 tan apocalíptico, que cuando estaba haciendo la maestría en Casa Lam, en el último semestre, estaba tomando una materia con Carlos Azar, que se llama hibridación de géneros. Entonces, pues cae la pandemia, Carlos Azar nos pide el trabajo adelantado, que ya lo traigamos para que podamos cerrar el semestre. No tenía ni una idea de qué iba a hacer, pensaba hacer un cuento híbrido, no sé, hasta que de repente empecé a recordar que desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un libro de poesía relacionado con los ecosistemas. Y ahí comencé justamente en el encierro a dejar fluir todas estas cosas como en una especie de material de laboratorio, como si estuviera yo mezclando en un mechero y con un microscopio, y comenzó a fluir este libro. Qué chistoso que tenemos una mamá bióloga y los dos quisimos ser biólogos y de alguna manera los dos fuimos artistas. Ahí en la presentación anterior igual había un comentario ahí de que pasa algo con los biólogos que crían escritores. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte es pedirte que nos hablaras más de estos personajes que hay a lo largo del poemario: Celeste, Magenta. Me habías comentado que hay como una relación de hermanas entre ellas, ¿no? Sí. Me gustaría que nos contaras de esos como puntos cardinales que hay en tu escritura. Sí, eso es importante. ¿Tú leíste Magenta? Que fue justamente el primer poema que yo pensé. De hecho, Magenta lo pensé antes de pensar este libro. Magenta lo creé en el 2018, comencé a leerlo en varios micrófonos abiertos y resultaba que les gustaba mucho al público. Entonces empecé a pensar en hermanas para Magenta. Inmediatamente pensé en Violeta,
Dije, vamos a crearle una hermana. Y de Violeta me salió Celeste. Entonces Magenta ya tenía dos hermanas, ya tenía a Violeta y a Celeste. Y posteriormente, al ir creando el libro, nacieron otras dos que no me esperaba, que fueron así como totalmente de sorpresa, que se llamaron Clara y Canela. ¿Quiénes son? Cada una está puesta en un ecosistema distinto. Yo les llamaría como si fueran las guardianas de cada ecosistema. Magenta está en el ecosistema de los arrecifes y de los lagos. Violeta se encuentra en el ecosistema de la taiga, ella es la última guardiana. Clara en las praderas, Canela en las montañas y en las cordilleras, y Celeste se encuentra en el mar abierto. Entonces, pues bueno, fueron las cinco, y además de todo, sí hay personajes alrededor de este libro. Como lo mencioné antes, hay científicos que inventé, hay científicos que fueron de mi creación, y que les hago biografías ficticias, les hago fichas técnicas ficticias. Por ejemplo, está Vladimir Kosovo, que es inspirado en Vladimir Nabokov, porque Vladimir Nabokov, mucho más allá de escribir los libros que ya sabemos que escribió, era lepidóptero, o sea, era coleccionista de mariposas y de insectos. Vladimir Nabokov tenía un corazón también medio científico. Entonces, hay un cuentito aquí de un Vladimir Kosovo que se pierde en el desierto del Sahara y que empiezan a aparecer mariposas negras en un camino, y se encuentra Tezcatlipoca en el Sahara. Dice, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que un dios mexicano está en el Sahara? Entonces, como todo buen ser humano, en vez de analizarlo y quedarse con la duda, lo encierra en su portafolio y se lo lleva al Museo de Totalia. Entonces, es un cuento, y justamente dicen, según en este universo, que cuando entra al Museo de Totalia, se le pierde el portafolio, se abre, y Tezcatlipoca está perdido en los pasillos del Museo de Totalia. Entonces, bueno, son varios universos. Hay otra que igual es Alejandra o Ale Goldsby, que es una científica que colecciona dinosaurios, y que de repente entre los dinosaurios dice hay algo que se pierde, hay algo antes de esto. Entonces se sumerge en la selva y cae en el periodo devónico y encuentra a un concilio de anfibios que están platicando, bueno, que están más bien armando una guerra contra los insectos para ver quién domina la tierra. Hasta que de repente los anfibios se dan cuenta que hay un ser extraño que no pertenece a ese periodo. Entonces, bueno, son varios como ficciones de científicos que están y que se entienden que además fueron los que formaron el museo, los que crearon el museo. Hay otros científicos que, por ejemplo, estudiaron que las auroras boreales comparten el ADN con los fantasmas, por ejemplo. Hay una científica que de hecho tiene un nombre parecido al tuyo, Lara, que es personaje dedicado a ti, que justamente hace que hace una app que sirve como repelente de fantasmas también. Entonces, bueno, de hecho me gustaría leer uno de esos poemas referente a los fantasmas, no sé si pueden me den chance de leerlo. Y de hecho, ¿alguna vez han visto esa película que se llama Ghost en Netflix? Sí, la de por casualidad la han visto. Si no, veanla, esa Ghost, sí se llama Ghost, fantasma, ¿eh? Que es el del fantasmita que está con una sábana. En Netflix. A Ghost Story. No sé si la han llegado a ver. Se las recomiendo muchísimo, esa película me hizo llorar mucho. Y de hecho con esta película también me inspiré para hacer el siguiente poema, que está relacionado justamente a las apps que son repelentes de fantasmas. Se llama Ensayo General sobre la memoria de los fantasmas. Los fantasmas carecen de un gen, un factor molecular que rompe de modo grotesco sus cadenas de ADN. Los vuelve pesados por dentro y ligeros por fuera. La carencia es lo que los hace intermedios. Son solo el quinto estado de la materia. Y siempre, por eso, queda en ellos un pendiente. Los fantasmas no están suspendidos entre plano, espacio, tiempo. Son espacios temporales planos que jamás fueron planeados. De hecho, nada estaba planeado, dejando más preguntas que condensación. Ni el alma, el ectoplasma o el espíritu nivelan la gravedad, a menos que sea un fantasma genéticamente modificado, un fantasma transgénico, abominado.
Ante falta de sistema óseo, de estornudos, a falta de cosas que no sabe con exactitud qué le faltan, un contorno abierto lo aprecia. El perímetro se aprovecha siempre de la escasez y en una esquina pasan las eras. El fantasma es involución de la vida. Ante exceso de sus recuerdos hay memoria inerte. Se rasca agobiado dejando el aire regadas células muertas. El fantasma implota en el óvulo, siendo la excepción perpetua, lo que no puede comprobarse, lo que siempre se queda. Oye, a mí me gustaría preguntarte, recordando una anterior presentación que parafraseabas a Burroughs y su idea de el virus, el lenguaje es un virus, ¿no? Y tú lo adaptabas como la poesía es un virus, en torno a la idea del juego, porque esta idea, digamos, museo temático que va recorriendo el personaje de un umbral, o bueno, la voz poética, ¿no? Y a pesar de que ahora somos un poco medio solemnes, ¿no? Hay, creo yo, en ambos libros de poesía, al menos estos dos, un espíritu medio juguetón, un espíritu como que tú has llamado infantil, ¿no? Pero que tiene que ver con ir dejando de lado una especie como de, más bien como adentrándonos en un universo que es obviamente el poético al que tú manejas, pero que no lo hace, digamos, de manera tan solemne, sino más bien lo hace juguetón. Sí, precisamente aquí hay varios de esos poemas que en la pandemia todo era virus. Y yo mejor hablo y juego con los virus. De hecho, meto códigos binarios, hablando que los dioses y las nubes también son como virus y son como bacterias. Que el tiempo era como un virus. Y efectivamente también esto de que la poesía es un virus, pues también me parece algo bonito, porque la poesía es el género que más muta, constantemente tiene mutaciones, tanto que se puede mezclar fácilmente con los demás géneros. Es el género que más veo que se puede mezclar con el cuento, con el teatro, con el guión incluso. Entonces, sí, la poesía yo creo que es un virus del cual esperemos que jamás tengamos la cura, ¿no? Que jamás tengamos una vacuna contra la poesía. Porque es, además de todo, la poesía es el género que deben hacer a los demás géneros literarios. Y el virus y los microorganismos son los que nos vieron hacer a los demás organismos de la Tierra. Entonces creo que sí, la poesía es madre, es célula madre, es microorganismo y es tal vez la que le da la vida a todos los demás géneros. Y pues bueno, ¿tengan alguna pregunta, algún comentario? Gracias, maestro. Bienvenido a casa. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué aprendizaje le deja a Leo su más reciente obra? Es decir, no hablo de experiencia, no hablo de sensaciones, no hablo de pensación. ¿Qué aprendizaje? O sea, te ves en ese libro, ¿qué es lo que aprendes de ti mismo con ello? En primera, aprendo sobre la hibridación, aunque creo que ese sería el proceso. Cuando es el resultado, va a sonar chistoso, aprendo a asustarme de mí mismo. Cuando yo lo leí ya impreso estaba como asustándome y estaba diciendo, ¿qué hice? Esto es algo muy extraño. O sea, esto no sé qué hice. De hecho, estaba yo dudando, preguntándole a Naum y a mi hermana, oye, ¿qué fue lo que resultó aquí? Creo que sí hice un experimento raro y me salió aquí un mutante medio extraño. Entonces, el asustarme de mí mismo no es malo, al contrario. Quiere decir que tengo oportunidades de encontrar nuevas fronteras. Y el miedo es uno de nuestros mejores compañeros. Precisamente es lo que nivela un poco entre la precaución e ir avanzando también con esa precaución, pero no dejar de avanzar. Entonces creo eso, creo que el haber tenido miedo de mí mismo es un gran aprendizaje. Gracias, maestro. A la casa editora, ¿cuál es la apuesta precisamente desde el punto de vista artístico a la publicación de la obra como la del maestro? Pues qué bueno que nos preguntas eso, porque la colección en la que está Un umbral para la taiga se llama Poesía Circundante,
y es justo, creo yo, una forma de llamar a un tipo de literatura que en la mayoría de los casos es híbrida, ¿no? Empezamos con Papeles de Mayra Hindley de Luis Bugarini, ¿no? Que es un libro totalmente híbrido. Tiene reflexiones, ensayo, dibujos, ¿no? Poemas, en torno a la figura de una mujer que fue la mujer más odiada de Inglaterra, que es Mayra Hindley, que secuestraba niños para dárselos a su novio y él los mataba. Entonces, luego hubo otros, entre ellos Al de Alacrán, ¿no? Seis Niños Dios, que eran como una apuesta medio anticatólica, por llamarlo de algún modo. Entonces, pero todos estos libros, si tienen algo en común, es que como que llegaban a la poesía como de ladito, o sea, como por el circuito, por el periférico, no iban directo, ¿no? Y creo que también Umbral está en ese tenor, ¿no? Y de tal manera creamos un premio el año pasado, del cual también León fue jurado, que se llama, la ganadora fue Gilda García con La Edad de los Espejos, y quizá también salió que era un libro medio híbrido, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma creo que este juego de vamos a publicar poesía, pero que no es poesía, o que todavía no, o que ya dio una mutación, como dice León, y no está en estos terrenos de clásicos, digamos, o tradicionales, ¿no? De la poesía. Ya no digo o sea, universal, sino de la poesía mexicana, ¿no? Entonces, yo como editor considero que en México hay muy buenos poetas y muy buenas editoriales de poesía, o sea, y en ningún momento queremos antagonizar con eso ni competir con eso, sino más bien creo que también hay la posibilidad de generar un espacio para ir publicando obras que no necesariamente hoy podemos llamar poesía, quizá en un futuro sí la llamen poesía, pero que incluso aunque terminen siendo libros fallidos, al menos tuvieron una lectura, una recepción, ¿no? Tuvieron su crítica, y de eso genera precisamente que los poetas sigan publicando, ¿no? y sigan trabajando, porque son, digamos, un espacio para la búsqueda, ¿no? En todo caso. Gracias. Y si me lo permiten, una pregunta para Laura. Asumiendo de antemano que hay amor, que hay cariño, que hay afecto, aprecio, respeto por el hermano, de artista a artista, ¿cuáles son aquellas cualidades que tú particularmente como poeta reconoces en el maestro León? Ok, pues primero, claro que hay cariño, ¿no? Mucha cercanía. Pero las cualidades que yo admiro de León es siempre como... Yo no sé por qué dices que te has alejado de tu alma infantil, sí es algo con lo que yo creo que siempre has estado sumamente conectado. Y lo digo porque creo que te conozco de toda la vida y siempre esos elementos están en toda tu escritura, ¿no? Entonces esa habilidad de estar conectado con tu alma infantil es algo que yo admiro mucho. También la habilidad que tienes para jugar con las palabras, pero sobre todo que eres bien prolífico, que te desbordas en palabras y que sacas y sacas y sacas libros, y yo creo que eso en escritor, al contrario de mí, que así escribo una página y es así, ya voy a abandonar este texto, creo que es algo de admirar mucho. Y también creo que cada día te vas dando cuenta más y más de las cosas que tienes que decir, que son sumamente importantes. Recuerdo que un poquito al inicio de tu carrera como escritor te quedabas un poquito en lo anecdótico, y conforme va pasando el tiempo veo que escarbas y escarbas con más profundidad dentro de esas heridas, dentro de lo que duele, dentro de lo que quema, que es al final lo sincero, lo que vale. Y entonces pues admiro eso, que vas encontrándolo y que lo vas publicando. Gracias a todos los tres. Bueno, vamos a hacer al revés, en vez de público, haciendo una pregunta. Y vamos a hacer nosotros una pregunta para que se ganen un libro. Voy a hacerles la pregunta que me han hecho a mí, porque me han dicho todo el mundo, ¿qué es la taiga? Y les digo, oigan, ¿qué onda con esas ciencias naturales de la primaria? Precisamente voy a hacer esa pregunta. ¿Qué es? ¿Quién de ustedes me puede escribir o hacer una bonita descripción de qué es la taiga? Más fácil. La taiga, ¿no?
¿Qué pasó con esas ciencias naturales? Ok, ¿nadie se animó a describir la taiga? ¿A decir qué es la taiga? O bueno, otra pregunta, que me digan sus 3 ecosistemas que más les impresionan. O sea, que más así digan, wow, este ecosistema, me gustaría llegar a visitarlo. Pantano, selva, desierto, a ver, por allá. Ah, de este lado. La tundra me interesa mucho porque pues, es una zona donde hay muy poca vida y la vida cuesta que la vida se desarrolle. Y del lado contrario sería la selva, porque ahí se desarrolla la vida de una manera muy ¿cómo se llama? Cíclica. Y el desierto, me gustan mucho los reptiles y la mayoría viven ahí. Ok, perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí un ganador con las... ¿Vale? Entonces, ¿por qué no te estoy hablando de la taiga? No sé cuál es la taiga. Bueno, precisamente la taiga es justo el umbral entre la tundra y el bosque de coníferas. Justamente es el bosque boreal. Es el bosque que siempre está frío. No todos los... Bueno, en muy pocas regiones del mundo hay taiga, de hecho. O sea, podemos hablar Canadá, no sé, en Rusia, en China tal vez. O sea, eso es como muy peculiar, ¿no? Pero bueno, aquí también la taiga la utilizo para mí como el regreso a la infancia, nuevamente. Es ese bosque mágico, digamos, frío. Y precisamente pues es la última puerta de este museo, ¿no? La taiga, es el bosque. Entonces en vez de haber ecosistema como bosque, lo sustituye la taiga como el ecosistema. Entonces bueno, le damos al ganador que pase por su libro el ganador. Esta pregunta está pero muy fácil, así que se tiene que casi pelear por hacerla. ¿Quién es el autor de toda esta saga jurásica de Jurassic Park y Jurassic World? ¿Quién es la mente maestra de todo esto? ¿Quién es el autor de Jurassic Park? No, ese es el director que llevó al cine la película, pero ¿quién es el autor? ¿Quién es la gran mente maestra que hizo? Porque obviamente aquí también aparecen muchos dinosaurios en un número para la taiga. ¿No? Sí lo saben. Pueden buscar en Google ya. Pueden hacer trampa. No estamos en examen. ¿No? ¿Nadie? ¿Pendiente? Ok, a ver, damos una última pregunta. Ok, déjame checar. Y tenía otra pregunta igual. Ok. Nómbrenme alguna o algún científico que les haya impresionado, que les haya marcado, que les haya gustado cuando iban a la escuela, alguna o algún científico o alguno vivo, no sé, alguna viva. A ver. Pues yo tengo uno, bueno, es Jacobo Greenberg, Okay. es un neurocientífico que pues, a mí me llama mucho la atención por sus estudios, por su trabajo, igual como que toda la historia que hay detrás de él, así como que muy misteriosa, lo que hay detrás de Jacobo Greenberg. Igual pues, su trabajo así como neurocientífico, pues, igual me llama la atención. Perfecto. Adelante, pasa por tu libro. Ok, pues el libro está aquí en la venta. Con él se regala un bonito separador de hojas. También está en el stand U02, que es el stand que pertenece a Ediciones Periféricas. Para la gente que vive aquí en Pachuca, también está en varias librerías, de hecho, está en La Banda, está en Dinosaurios y Dragones, en el andén. Lo pueden encontrar en muchos lados, al igual que Sal de Alacrán y mi segundo libro. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido a escuchar algo de poesía un domingo. Hace rato lo dijeron, sí lo reitero. El domingo creo que es el día para echar flojera y pues, gracias por venir a escuchar poesía. Y que vivan las y los estudiantes del Instituto de Artes, las y los estudiantes de Prepa 1 y las y los estudiantes de la UASH y de todo el mundo. Muchísimas gracias.
este aplauso despedimos a nuestros invitados especiales, el maestro León Cuevas. Agradecemos también la grata presencia de quienes nos han acompañado de manera muy especial, a la doctora Consuelo, al maestro Marcial, muchísimas gracias, y por supuesto a todas y todos y cada uno de ustedes. Gracias a Laura Esparza, a Naum Torres. Sigan disfrutando de su Feria Universitaria del Libro. Muy buenas tardes y hasta muy pronto. Gracias.